en esta computadora. Y ahora sí está corriendo. Ya comenzamos. Voy a compartirles la pantalla. Muy bien. Listo. A ver, ahí tenemos, nos habíamos quedado la semana pasada en este texto 2, habíamos revisado un poco de estos textos, habíamos visto algunos criterios, ya les había explicado un poco con el PPT también. Hoy día vamos a dedicarnos a practicar un poco y luego vamos a, si es que nos faltan textos, pues tengo ahí unos más que en sí vienen están en la guía, o sea, en la siguiente guía que se les va a entregar, ¿no? Entonces ahí también tengo algunos textos que podemos seguir viendo, podemos ir avanzando un poco para poder revisarlos, ¿no? Trabajarlos. A ver, entonces vamos a comenzar con estos que tenemos aquí, o con los que habíamos dejado, ¿no? Estos los habíamos dejado pendientes la semana pasada. Vamos a continuarlos. Cualquier pregunta, por favor, o consulta la hacen ya sin ningún problema, para poder absolver las dudas que puedan ir surgiendo durante el desarrollo. A ver, dice, ahorita vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar un lapicero. Como bien vimos la semana pasada, los textos se van a dividir, propiamente dicho, en ideas. Ya se van a dividir en ideas. Entonces, cada idea, como ustedes bien saben, y ya hemos revisado, cada idea vendría a ser una oración. Eso es igual a una oración, una idea. Es una idea completa, por decirlo de ese modo. Entonces, dice, el reciente caso en el que el pintor Abdullah Sato fue sospechosamente desembarcado de una beca que le hubiera permitido seguir su carrera en Francia, evidencia a todas luces un problema estructural de las artes en el Perú. La existencia de mafias que intentan perpetuar el disfrute de las prerrogativas del manejo del poder. Bien, hasta aquí tenemos una idea. ¿Bien? Esa es la primera idea del texto. Para los ingenuos que piensan que exagero, les doy las razones de mi certeza. Por un lado, acá hay un conector importante. Acá, por un lado. Es un conector importante. Por un lado, en países de herencia aristocrática como el Perú, los estamentos de su sociedad, ¿qué dice? Buenas tardes, ¿qué tal, Amarilis? Los estamentos de su sociedad reproducen los vicios de esta super state sociedad aristocrática. Acceso privilegiado a quienes forman parte de esta élite y una notoria tendencia a la endogamia. Hasta aquí. O endogámica también, no es igual, endogamia o endogámica, viene a ser lo mismo. Bien, seguimos. Entonces dice aquí, por otro lado, acá está el otro. Por otro lado, o sea, el segundo motivo, hay dos razones. Este texto nos muestra que hay dos razones. ¿Dos razones para qué? Para la certeza del autor. ¿Cuál es la certeza del autor? Lo que está aquí, ¿no? Esta idea, la primera. O sea, la primera idea se sustenta con la segunda y la segunda y la tercera dan razones de lo que dice la primera. El reciente caso en el que el pintor Abdullah Sato fue sospechosamente desembarcado de una beca que le hubiera permitido seguir su carrera en Francia evidencia a todas luces un problema estructural de las artes en el Perú, la existencia de mafias. O sea, lo que él quiere ver es esto. ¿Cuál es el problema? Este de aquí. Vamos a ponerlo acá, vamos a marcarlo. La existencia de mafias que intentan perpetuar, y ahí está toda la idea, no la pueden ahí revisar. Entonces, hay dos razones para eso. ¿Cuáles son? Por un lado, en países de herencia aristocrática como el Perú, los estamentos de su sociedad reproducen los vicios de esta superstate sociedad aristocrática, acceso privilegiado a quienes forman parte de esta élite. Por otro lado, es sabido que los círculos que detentan el poder suelen oponerse a la natural renovación, pues temen perder el acceso a becas, premios e invitaciones a bienales que han disfrutado mientras formaban parte del cogollo de su arte. Entonces, el segundo motivo está hablando de lo que vulgarmente se conoce, ordinariamente se conoce como la argolla. Ordinariamente se le dice argolla. El hecho de que haya un grupo privilegiado que siempre ha tenido esa prerrogativa, pues si no la quiere perder. Entonces, para no perderla, ¿qué hacen? Pues involucran solamente a los suyos y perjudican a los otros. A eso se refiere. Es lo que, como les dije, es lo que conocemos comúnmente como argolla. Bien,
¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Bien. Seguimos entonces. ¿Se entiende hasta ahí? No hay ningún problema. Seguimos. A ver, entonces vamos a revisar las preguntas. ¿Cuál es la tesis del texto anterior? Una pregunta. Les expliqué que era una tesis. Hablamos de eso. Les hablé de lectura crítica, creo, pero no me acuerdo si les expliqué que era una tesis. ¿Vimos eso o no? No recuerdo que lo haya mencionado. A ver, denme un segundo. Ya, a ver, denme un minuto, denme un minuto. Si no, a ver, déjeme ver. Denme un minuto. Porque les hablé de lectura crítica, pero no me acuerdo si les dije que era una tesis. Eso no me acuerdo bien. A ver, vamos a ver. A ver si lo tengo por acá. Si no lo desarrollo de otra manera, no hay problema. Se puede, pero mejor si lo tengo por acá. Como todo está ordenado, todo sale fácil. Pero cuando las cosas no están en orden, acá al toque saco lo que tengo y lo que no. A ver. No, creo que no. A ver. No, no está. Pensé que lo tenía por acá. No, ni modo, se los explicaré. Sí se los puedo explicar, no hay problema. Pensé que lo tenía por aquí, pero no. No, conexión, no, no está. Qué pena. Pero bueno, se los puedo explicar igual. Ya, les explico un poco. La tesis, en lectura crítica, a ver, un ratito acá creo que está. A ver, a lo mejor aquí está, déjame ver. No, no es. No, no era, no era. Era otra cosa esto. Qué pena, no pensé que lo tenía. Qué raro lo tenía, pero debe estar en algún otro lugar. Qué raro, pues lo tenía bien ordenado, no sé por qué no está. Ya, no importa, ni modo, se los explico. Se los explico de otra manera. A ver, una tesis eh, es igual a la idea principal. Lo que pasa es que la tesis funciona en los textos de lectura crítica. En lectura crítica se le llama tesis y en lectura informativa se le llama idea principal. La tesis es aquella propuesta o aquella expresión que te dice lo que el autor quiere demostrar. Entonces, esa pregunta, ¿cuál es la tesis del texto? Se puede reemplazar por qué es lo que el autor quiere demostrar. En este caso, es un texto argumentativo. O sea, este texto es un texto argumentativo, no es un texto informativo. ¿Por qué sabes que es un texto argumentativo? Porque tiene una opinión. O sea, el autor tiene una opinión y tiene argumentos para sustentar esa opinión. Entonces, acá lo que te están preguntando, cuando tienes cuál es la tesis, cuál es la opinión, qué es lo que el autor quiere demostrar. Las artes en las sociedades de herencia aristocrática reproducen los vicios de dichas sociedades. Quienes detentan el poder se oponen a la renovación. El arte peruano existe, en el arte peruano, perdón, existen mafias. En el ámbito de la pintura no es ajeno a la norma que guía las artes y la descomposición de nuestras sociedades se evidencia también en las artes. ¿Qué es lo que el autor quiere demostrar? A ver, los ayudo. Está acá al inicio. Es esta de aquí, es la primera, o sea, hasta aquí. Pero esto no lo va a poner completo el autor. Entonces tiene que parafrasearlo. Entonces tú tienes que ver de esas alternativas cuál es la que parafrasea mejor esto. ¿Qué significa parafrasearlo? O sea, que lo dice con otras palabras. ¿Ven? En el reciente caso en el que el pintor Abdullah Sato fue sospechosamente membrado de una beca que le hubiera permitido seguir su carrera en Francia, evidencia a todas luces un problema estructural de las artes en el Perú: la existencia de mafias que intentan perpetuar el disfrute de las prerrogativas del manejo del poder. Ya lo otro son los argumentos con los que está demostrando. Entonces, ¿cuál sería ahí? Nada, no sale. Sí sale, piensen bien. Profesor, yo estoy entre la A y la E. Ya.
A ver, la A y la E. Ya, vamos a ver. La A dice, quienes detentan el poder se oponen a la renovación y la descomposición de nuestras sociedades se evidencia también en las artes. Ya. A ver, miren acá. Miren acá, acá está la idea. ¿Ya? ¿Cuál se quedan? ¿Con la A o con la E? Tienen que quedarse con una. ¿Cuál sería? ¿Con cuál se quedaría? Sería esta. Esta. Sería esa. Muestra más. Si ustedes leen esto, esa alternativa es la que mejor lo parafrasea. ¿Qué cosa es parafrasear? Decir lo mismo con menos palabras. A ver, número 5. ¿Cuál es el sentido de mafias que intentan perpetuar el disfrute de las prerrogativas del poder? O sea, de esa palabra, de esa expresión, entre comillas, mafias que intentan perpetuar el disfrute de las prerrogativas del poder. A ver, acá está. De la prerrogativa del manejo para los ingenuos. Ya, a ver. Un problema estructural de las artes en Perú. La existencia de mafias que intentan perpetuar el disfrute de las prerrogativas del manejo del poder. ¿Cuál sería? Los delincuentes no quieren ser su lugar, hay algunos que piensan que no es conveniente abdicar sus privilegios, grupos que pretenden ser beneficiándose del poder que tienen, algunos grupos de pintores no quieren compartir hallazgos y varios artistas pretenden seguir extorsionando valores. ¿Cuál sería ahí? Cuando mencionan La más, C. ya sé, a ver, ciertos grupos pretenden seguir beneficiándose del poder que tienen. Muy bien. ¿Cuál es el tono del texto anterior? A eso también es importante, el tono. Está enfadado, tajante, dubitativo. Ya, voy a tener, ¿saben qué? De todas maneras, este tema, o sea, lo vamos a desarrollar hoy día, pero voy a tener que preparar para una clase posterior, ya para el siguiente libro, bueno, otra guía. Ya hoy día se supone que matamos esta. Ya para la siguiente voy a tener que preparar un PPT, algo para poder explicar mejor esto, porque esto requiere más ejemplos. Ya no hay más textos críticos, lo que sí ya no preguntan así, pero sí es un tema que puede venir en algún examen de admisión. O sea, sí es un tema de examen de admisión, lectura crítica. Entonces, incluso acá tiene un diálogo contrapuesto. Ya eso los diálogos contrapuestos sí se los puedo explicar, eso lo tengo acá. Eso sí, porque acá lo que van a preguntar cuál es la tesis de disgregado, 4, luego viene, eso sí lo tengo, eso se lo voy a explicar ahorita. Ya, a ver, ¿cuál es el tono del texto anterior? O sea, ¿cómo se encuentra el autor? Enfadado, tajante, dubitativo, conmiserativo, desanimado. ¿Cómo se encuentra? Enfadado, o sea, está molesto, tajante, que es así, no puede ser de otro modo, dubitativo, no está seguro, conmiserativo, pide perdón o desanimado. ¿Cómo se encuentra? Enfadado. No, no tanto, no está enfadado. No, es, a ver, tampoco, no, no está desanimado, es tajante. Es tajante, ¿por qué? Porque está cerrando ahí, según él, el problema eh, de las mafias, ¿no? Que detentan el poder. A ver, les voy a mostrar algo, esto sí se los puedo mostrar porque esto sí lo tengo acá. Que tiene que ver con las preguntas que vienen a continuación. A ver, eso sí está aquí. Un ratito. Ahí está. A ver. Ya. A ver, lo comparto. Miren, lo que viene a continuación ahí en la práctica, pasa que han metido como 3 temas en uno. A ver, es esto.
Los diálogos contrapuestos. Los diálogos contrapuestos son una variante de lo que se conoce como lectura crítica. ¿Ya? La lectura se divide en dos, como vimos la semana pasada, informativa y crítica, por la intención del autor. Ya, los textos informativos son aquellos que te dan datos acerca de la realidad. En cambio, los textos críticos son aquellos que emiten una opinión. Ahora, dentro de los textos críticos hay una variante que se llama los textos contrapuestos. El que hemos visto hace un rato es un texto corrido, solamente hay un autor y una opinión. Pero hay otros que son contrapuestos. ¿Cuándo hablamos de textos contrapuestos? Cuando son dos autores que presentan una opinión. Dice ahí, es necesario que los estudiantes hagan aportes de su propia experiencia y conocimientos para luego aunar fuerzas y así lograr un bien común. Esa es una idea, ¿no? Es una persona que está proponiendo una idea. A ver, vamos a ver la siguiente conversación. Miren ahí. La chica le dice, ¿no? A mí me gustaría tener a mi lado a un hombre que le diera importancia a los pequeños detalles que mantienen el amor de pareja, dice ella. Y él responde, yo pienso que esos pequeños detalles son solo una formalidad. Más importante es tener una buena comunicación. Ya, ahí vienen las preguntas. Primero, ¿sobre qué tema están opinando ambos? ¿Sobre qué están opinando ambos? Sobre una adecuada pareja. Claro, muy bien. Entonces están opinando sobre una adecuada pareja. ¿En qué no se ponen de acuerdo? ¿En qué no están de acuerdo? Si hay un diálogo, tiene que haber algo en lo que no estén de acuerdo. No pueden estar de acuerdo en todo. ¿En cuál sería mejor? ¿Cuál sería mejor de qué? Tienen que explicarlo bien. ¿Cuál sería mejor En de las qué eso? en las características que debe tener una pareja. Ya, en las características o la importancia en todo caso de los detalles, ¿no? La importancia de los detalles. Cuando lo explican tienen que explicarlo así, clarito, ya no se acostumbren a explicar con trisílabos y de manera mala. Expliquen bien. Claro, ¿en qué no se ponen de acuerdo? No se ponen de acuerdo en la cuestión de los detalles. Para uno, los detalles son importantes, para el otro no. A ver, siguiente. ¿Qué puntos de vista comparten? ¿En qué sí están de acuerdo? En este caso hay algo en lo que están de acuerdo. ¿En qué sí están de acuerdo? ¿Hay algo en lo que están de acuerdo? Que debe de haber detalles. Debe haber detalles, ¿no? Que es una formalidad. Bien, ahora miren este otro diálogo. A ver, él dice, se debe despenalizar el consumo de drogas y hacer que esté permitido legalmente usarlas, pues toda prohibición de algo en verdad estimula su consumo o su práctica. El hombre es así, le gusta lo que no debe hacer. ¿Qué vamos a hacer? Hay que ser prácticos. Luego viene ella y dice, si se diese una ley para liberar de sanción el consumo de drogas, todos empezarían a consumirla, justamente por eso, porque no está prohibido. Si yo no encamino a las personas y les digo que está mal y no debe hacerse, entonces estamos en el caos. Hay que endurecer las penas, más bien, para terminar con esa lacra, o sea, con las drogas. Entonces, ¿sobre qué tema están opinando? La penalización de las drogas. Ya, muy bien, están opinando sobre la penalización de las drogas. ¿En qué no se ponen de acuerdo? ¿En qué están en desacuerdo ambos? En que si esta ley debería o no debería quitarse. ¿Debería o no debería darse? Claro, o sea, si debería o no debería despenalizarse las drogas. Ya, muy bien. En que si deberían o no deberían despenalizarse. Ahora, ¿cuáles son sus argumentos? Ahora sí, aquí viene lo interesante. ¿Qué cosa es el argumento? El argumento es aquello con lo que están sosteniendo la tesis. Por ejemplo, en el caso de él, se debe despenalizar el consumo de drogas y hacer que esté permitido legalmente usarlas. Esa es la tesis de él. No siempre la tesis va a estar al inicio, pero en este caso está. Esa es la tesis de él.
En un texto argumentativo lo que hay es tesis, eso es lo que él quiere probar, quiere demostrar. Y para probarlo va a usar argumentos. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay un conector, pues un conector nos avisa cuáles son los argumentos. Toda prohibición de algo en verdad estimula su consumo, su práctica. El hombre es así. Le gusta lo que no debe hacer, ¿qué vamos a hacer? Hay que ser prácticos. Entonces, todos esos son sus argumentos. En el caso de ella, ¿cuál es la tesis? A ver, ella dice, si se dice una ley para liberar de sanción el consumo de drogas, todos empezarían a consumirlo. Justamente por eso, porque no está prohibida. Si yo no encamino a las personas y les digo que está mal y no hacerse, entonces entremos de causa. Hay que endurecer las penas, más bien para terminar con esa ley. Ella estaría en contra de la idea de él. O sea, la tesis de ella sería que, que hay que endurecer las penas, ¿no? O sea, lo último. ¿Cuáles son sus argumentos de ella? Que si se hizo una ley para liberar el consumo de drogas, empezaría a consumirla porque no está prohibida. Y que hay que encaminar a las personas. Esos son sus argumentos. Bien, a ver, vamos a revisar otro. Textos de diálogos contrapuestos. Son una variante de los textos argumentativos, lo que les dije, que consiste en un diálogo, dos interlocutores, donde cada uno formula su punto de vista, en torno a un mismo tema, donde se abordan las ideas de cada interlocutor con las siguientes preguntas. Tesis de cada uno, argumentos centrales de cada uno, punto de discrepancia y punto de coincidencia si es que hubiera. Esos son los textos contrapuestos. Son una variante de los textos argumentativos o críticos. ¿Por qué son una variante? Porque también pertenecen a la lectura crítica, pero en este caso lo que tenemos son dos o más autores contrarios a una tesis, ¿no? Una opinión. ¿Ya? Y de ahí vienen los argumentos con los que van a defender cada uno su tesis. Si hay alguna pregunta me avisan. A ver, punto de discrepancia, punto de coincidencia. Vamos, punto de discrepancia. Existe discrepancia cuando hay diferencias de opiniones entre los dialogantes sobre un tema en particular. Ahí se va a dar la discrepancia. ¿Cuándo se va a dar la discrepancia? Cuando hay diferencias de opiniones. Dos personas que dialogan sobre un tema en particular, pero emiten opiniones diferentes. Eso sería el punto de discrepancia, las opiniones diferentes. Principalmente la hallamos al comparar ambas tesis y determinar en qué se distinguen. Ahí hallamos el punto de discrepancia. Cuando comparamos las tesis y vemos en qué se distingue. Responde a la pregunta sobre qué no están de acuerdo los interlocutores. Esa es la cuestión, sobre qué no están de acuerdo. Y el punto de coincidencia es en lo que están de acuerdo. Es poco común que estén de acuerdo, ¿no? Estén de acuerdo, pero puede ser, ¿no? En algún punto puede estar de acuerdo. O sea, no van a estar de acuerdo en todo, porque si estuvieran de acuerdo en todo, definitivamente lo que no habría sería una discusión, un diálogo contrapuesto. Hay un diálogo justamente porque no están de acuerdo. ¿Bien? Entonces, ese es el motivo por el cual puede haber diálogo. Si estuvieran de acuerdo en todo, pues no habría, no tendría sentido. Y a pesar del debate, dos personas pueden coincidir en algunos puntos secundarios, pero en lo principal no. Si coinciden en lo principal, ya no tendríamos un texto contrapuesto. Bien, listo. Ahí está el asunto. Ejemplo 1. Vamos a ver ese ejemplo, ¿ya? Para que ustedes lo puedan desarrollar. La hija dice, por favor, mamá, no quiero ir con mi hermano a esta fiesta. Si él me acompaña a todas partes, nunca se me van a acercar los chicos que me gustan, porque él los intimida. Y además, ya todos piensan que soy una tonta a la que no dejan salir sola. La madre responde, pero hijita, entiende que hay muchos peligros a los que te expones si andas por ahí. Hay gente mala que solo busca oportunidad de aprovecharse, niñas inocentes como tú. Tu hermano debe protegerte porque solo tienes 38 añitos. Bueno, una burla. A ver, ¿cuál sería el tema del texto? ¿Cuál sería el tema ahí? ¿Ah? El permiso para la fiesta, pues, de eso trata. Ahora, la hija tiene su tesis. ¿Qué es lo que la hija quiere demostrar? Que puede ir a fiesta sola. Que quiere ir a la fiesta sin el hermano. ¿Cuáles son los argumentos que usa para sustentar que quiere ir a la fiesta sin su hermano?
Que su hermano intimida a los chicos que le gustan. Ya, él intimida a los chicos. ¿Y cuál sería el otro? Que las personas piensan que es una tonta. Todos creen que es una tonta. Muy bien. La madre. ¿Cuál es la tesis de la madre? ¿Qué quiere demostrar la madre? Hay gente que puede aprovecharse de ella. Tiene que ir con su hermano. Argumentos. ¿Por qué tiene que ir con su hermano? Porque existen muchos peligros. Porque hay muchos peligros. ¿Y qué más? Que hay gente que busca aprovecharse. Que solo tiene 38 añitos. Nada más. Bien, entonces, ¿existe algún punto de coincidencia entre ambos? ¿Hay o no hay? Puede no haber, ¿ah? No existe. No hay. Muy bien. Ejemplo 2. Miren esa. El día es mejor que la noche. Durante el día hay luz, es cálido y la naturaleza florece. En la noche la gente te deja en paz. Ujú. ¿Cuál sería el tema del texto? El día y la noche. El día o la noche. Muy bien. El sol. ¿Qué es lo que quiere demostrar el sol? Ahí está el sol hablando. Que el día es mejor. Que el día es mejor que la noche. ¿Cuáles son sus argumentos? O su argumento. ¿Por qué el día es mejor que la noche? Según el sol. Porque hay luz, es cálido y la naturaleza florece. Hay luz, es cálido y la naturaleza florece. Muy bien. ¿Y la luna? ¿Qué es lo que quiere demostrar la luna? Que la noche es mejor. La noche es mejor que el día. Muy bien. ¿Cuál es el argumento de la luna? ¿Por qué? Que la Porque gente la te deja gente en te paz. deja en paz. Muy bien, en la noche la gente te deja en paz. Muy bien. ¿Existe algún punto de coincidencia? No existe. ¿Seguros? No, no existe. Ejemplo 3. Ministro, ya van entendiendo cómo son los textos de diálogo. Ante esta crisis por el coronavirus, el gobierno, para garantizar el orden, alimentación y salud de los ciudadanos, debe establecer el principio de autoridad. El medio para lograrlo es darle a todos los poderes al presidente y sus ministros, para que gobiernen con firmeza y sin interferencias, evitar caos y desorden. El congresista, darle todos los poderes al Ejecutivo sería perjudicial para el orden del país y significaría que se instaure un gobierno autoritario y dictatorial, pues tendría facultades sin límite. Para evitar esos peligros y fiscalizar al Ejecutivo, el Congreso debe tener mayores poderes. Así lucharemos mejor contra esta pandemia. Tema, ¿de qué trata el texto? O sea, ¿qué tienen en común los dos? El tema en sí, bueno, no es en sí lo que tienen en común, sino el tema es de lo que hablan los dos. O sea, los dos están hablando en torno a un tema. Si no, no habría discusión. El tema es el mismo. Lo que ocurre es que hay un punto de discusión en el tema. Por eso se arma el texto dialógico. Pero habría que determinar cuál es el tema. En ese caso, ¿cuál sería? ¿Ah? Ahí está. Facultades políticas ante el coronavirus. Ahora cayeron. Facultades políticas. Bien. El ministro. ¿Cuál es la tesis del ministro? Darle todos los poderes al presidente y a sus ministros para que gobiernen con firmeza y sin interferencias. Se debe otorgar todos los poderes al presidente y sus ministros. Argumentos. ¿Cuáles son?
¿Por qué se le da de por otro al presidente y su ministro? Porque así evitarían el caos y el desorden. Gobernarían con interferencias y sin firmeza ante el coronavirus y garantizarían el orden, alimentación y salud de los ciudadanos. Congresista. ¿Cuál es la tesis del congresista? Bien, bien. Darle mayor poder al Congreso. Congreso de mayores poderes. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Ah? Que darle todos los poderes al Ejecutivo significaría que se instaure un gobierno autoritativo y dictatorial. Ya, entonces fiscalía ejecutivo evitaría gobierno dictatorial. Muy bien. Y así lucharemos mejor contra la pandemia. ¿Existe algún punto de coincidencia? Que ambos quieren tomar medidas para la pandemia. Claro, ambos están buscando lo mejor para la pandemia. Bien, ahí tenemos uno. Y luego hay preguntas. A ver, la doña y la ceñito. La doña dice, yo no le pagaré más de lo que acordamos. Si a usted se le ocurrió limpiar las ventanas, perfecto. Reconozco que usted hizo más trabajo del acordado, pero como yo no se lo pedí, no tengo por qué pagarle ese dinero extra. Las ventanas estaban muy sucias y yo necesitaba una buena limpieza. Tarde o temprano usted me hubiera pedido que las lavara. Yo solo adelanté el trabajo. Como este ya está hecho, debe pagarme. Muy bien. A ver, pregunta número 1. ¿Sobre qué tema discuten la doña y la señorita? Sobre el trabajo extra, La paga. Sobre el pago por haber limpiado las ventanas. ¿Cuál es la tesis de la doña? ¿Qué quiere probar la doña? De que no debe pagarle dinero extra ya que ella no le pidió que haga este trabajo. No le pagará más de lo acordado. ¿Cuál es el argumento de la doña? ¿Por qué no le va a pagar más de lo acordado? ¿Por qué? Porque ella no Porque se ella lo no le pidió. pidió que haga el trabajo. Muy bien, yo no le pedí que haga. ¿Cuál es el punto de vista de la ceñito? Igual es la tesis. ¿Cuál es el punto de vista de la ceñito? Que ¿Ah? adelantó el trabajo y por eso le tiene que pagar. Se le debe pagar por haber limpiado las ventanas. Muy bien. ¿Y cuál es el argumento? ¿Por qué se le debe pagar por haber limpiado las ventanas? Porque estaban muy sucias y tarde o temprano se lo pediría. Claro. Las ventanas están sucias y tarde o temprano se lo iban a pedir. Muy bien. Ya lo van ya le van agarrando el sentido. A ver, texto 2. Otro. Igualito. Tesis, perdón, tema, tesis, argumento central, la tesis de él y el argumento central de ella. A ver, vamos a revisar qué dice. Ella, no es posible, me he pasado semanas pensando en tu regalo para nuestro aniversario y tú me regalas esto. He ido a varias tiendas, le he preguntado a tu mamá, he tratado de ponerme en tu lugar para ver qué es lo que más te gusta y lo que más necesitas, hasta dar con esta chompa. Tu regalo me insulta, ahí se nota que yo sí me preocupo. Y él responde, lo que pasa es que no entiendes. Tú me has regalado solo una chompa, yo en cambio te regalé un universo de posibilidades. Las posibilidades que mi regalo te da son infinitas. Tu chompa es muy bonita, pero siempre será una chompa. Yo te he regalado la posibilidad de elegir.
la libertad de ejercer tu albedrío. Una flor, una blusa, un libro de poemas o uno de física, chocolates, una licuadora, de cualquier forma y color que tu imaginación quiera. Todo eso y mucho más son las posibilidades que encierran los $50 que te di. Se le regaló plan. Entonces, ¿cuál es el tema del texto? A ver, ¿de qué habla el texto? Cuando digo el texto, incluyen a los dos dialogantes. Nada. A ver. Perdón, hay una pregunta más. Ya. El regalo de aniversario. ¿Cuál es la tesis de ella con respecto al regalo de aniversario? ¿Qué defiende ella? Que el regalo que le dio a ella es mejor que el que recibió. Que el regalo la insulta. ¿Cuál es el argumento central de ella? ¿Por qué la insulta el regalo? ¿Nada? ¿Cuál es el argumento de ella? En, en comparación, se nota que yo sí me preocupo por ti al pensar, al pensar y buscar tu regalo. ¿Cuál es la tesis de él? A ver, vamos a ver si aciertan ahí, porque la de ella no han hecho nada. A ver, la de él. ¿Nada? Fácil. Con los $50 yo le he regalado un universo. ¿Cuál es el argumento central de él? Hay que ser más rápido, ¿sabes? Vamos, ¿cuál es el argumento central de él? Que tiene la libertad de escoger qué puede tener. Claro, tienes la posibilidad. ¿Y cuál es el punto de discrepancia? O sea, el punto de discrepancia es el punto de desacuerdo entre ambos. ¿Cuál sería el punto de discrepancia ahí? ¿Cuál sería el punto de discrepancia entre ambos? La valoración que él le hizo como regalo de aniversario. Lo que representa el regalo de aniversario ofrecido por él, ¿no? O sea, los $50, él le regaló plata. A ver, listo. Ahora sí, visto esto, ya que vieron esto, ahora sí podemos pasar a compartir la práctica que tienen ahí en el libro. Ya, es esta. Esto es igualito. Acá está unitario y acá está disgregado, ¿no? Cambian los personajes, cambian el modo de abordarlo, pero la práctica es la misma. Entonces, a ver, ¿alguien quiere leer la parte de unitario y alguien que quiera leer disgregado? Dos personas que quieran leer. Profesor, yo leo unitario. Ya, ya yo leo el otro. ¿Empiezo? Sí, por favor, te voy a bajarlo para que lo veas. Entonces, unitario ahí. Unitario. Hoy en día existen razones poderosas para que la gente practique mayoritariamente la monogamia en Puerto Rico. La isla es una porción pequeña de territorio y tiene pocos habitantes que gozan de todas las comodidades. Por ello, no hay motivos para salir y rara vez los esposos pueden desvincularse física o emocionalmente. Naturalmente que alguno de los cónyuges viaje con frecuencia y por tiempo prolongado favorecería una ruptura de la monogamia, pero no hay razones en la isla para ello. Por otro lado, el fervor católico de los puertorriqueños es una garantía de la práctica monógama. Además, romper la monogamia podría dañar la reputación de alguien y esto último en sociedades latinas no resulta fácil de sobrellevar.
Claramente Puerto Rico no es una sociedad de 100 habitantes en la que podríamos aplicar tus consideraciones sobre la monogamia. Los puertorriqueños no viven aislados del mundo globalizado y solo considerando la extensión y población de la isla, las oportunidades de viajar y ausentarse de los núcleos familiares son muy frecuentes. Del mismo modo, la confesión religiosa católica es tomada por muchos puertorriqueños sin la norma estricta de los años 50. Prueba de ello es la participación consistente de los puertorriqueños en certámenes de belleza y espectáculos musicales. Si la moral católica fuera férrea, la vanidad y la diversión ocuparían un lugar secundario. Asimismo, dado que San Juan, la capital, tiene una vida tan agitada, es probable que nadie sepa ciencia cierta qué hacer, qué hace el vecino. Por ello, hay que despreocuparse por la fama dañada. Muy bien, entonces tenemos a disgregado. A ver, ¿qué es lo que quiere demostrar disgregado? Acá está disgregado, es el segundo. A ver, Puerto Rico es una gran urbe atravesada por las complejidades de las grandes ciudades. En Puerto Rico no aplican las razones de unitario sobre la monogamia. Los puertorriqueños dan mayor importancia a la vanidad y a la diversión al credo católico. En Puerto Rico hay una estructura familiar que favorece la poligamia y Puerto Rico posee una población mayor de una centena de habitantes. Entonces, ¿cuál de esas es la tesis? La B. La B. La B. A ver qué dice la B. En Puerto Rico no aplican las razones de interés sobre la monogamia. Muy bien. Perfecto. Texto 4. Ya el texto 4, por ejemplo, ya no es así. Texto 4 sí es de corrido. Lo habían puesto el anterior. Vamos a chequear. Dice, la falta de unidad lingüística representa en una nación una fuente inagotable de problemas. Canadá, Suiza y sobre todo Bélgica demuestran que la cooficialidad de dos o más lenguas nacionales no lo resuelve todo. ¿Acaso porque debajo de las disputas lingüísticas subyacen otras de mayor entidad? En relaciones internacionales, esta falta de entendimiento, derivada no pocas veces de un conocimiento parcial de la lengua del otro, se revela como fuente de confusión cuando no de tensiones que pueden llevar a provocar verdaderos holocaustos. Stuart Chase nos cuenta en su libro El poder de la palabra un hecho aterrador que trasciende la mera anécdota. La traducción incorrecta de un verbo mokusatsu, ignorar en su primera acepción, pero también reservarse el comentario. En la respuesta japonesa al ultimátum que los aliados habían dado en la conferencia de Potsdam, el imperio nipón, de cuya contestación se retuvo el significado de la primera acepción, aceleró al parecer la decisión de Truman de ordenar los bombardeos atómicos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Pero los problemas derivados de la interferencia lingüística van más allá de lo extremo macro o internacional. Los problemas afectan también la cotidianidad del espacio cerrado, la vida íntima. Imaginemos, por ejemplo, los problemas aparentemente mínimos de las millones de parejas cuyos miembros pertenecen a pertenecen a comunidades lingüísticas distintas. Una lengua supone una visión de mundo. Por ello, los problemas lingüísticos pueden convertirse incluso en la vida cotidiana en un asunto de confrontación, de modos de aprender el universo, de conducirse por la vida, o sea, de vivir. ¿Bien? Entonces está hablando del lenguaje y la cotidianidad. Dice, ¿cuál sería el mejor título para el texto anterior? El lenguaje y la guerra, confusiones del lenguaje y otras confusiones análogas, dificultades derivadas de problemas lingüísticos, Stuart Chase y el poder de la palabra, y lo que esconden los problemas lingüísticos. ¿Cuál sería la correcta? ¿Cuál es el mejor título? ¿Cuál creen ustedes que sería el mejor título para el texto? La E. La E. A ver qué dice la E. Lo que esconden los problemas lingüísticos. Ya. La B. A ver qué dice la B. Confusión en el lenguaje y otras confusiones análogas. Ya. Pero para que hable de confusiones análogas tendría que hablar de otro tipo de confusiones que se dan. Sí, pues no. Sí, también habla. Sí, está bien.
Ya, está bien, correcto. A ver, son correctas de acuerdo con el texto. Normalmente en japonés las palabras tienen doble significado. Los problemas de orden lingüístico pueden esconder otros de distinta índole. En Potsdam, los aliados dieron el último plazo a Japón. Ya, ¿cuáles de ellas son correctas? Tiene que ver bien eh, en el texto, ¿no? O sea, según el texto, tampoco es cuestión de decir sí o no, sino tenemos que ver según el texto de dónde sale. Por ejemplo, la primera. Normalmente en japonés las palabras tienen doble significado. ¿Es cierto o falso? Sea cierto o sea falso, de algún lado tiene que salir. ¿No? Normalmente en japonés las palabras tienen doble significado. ¿Es verdadero o es falso? ¿Mm? Vamos, vamos. No esperen que el profe haga todo, tienen que responder. En el japonés las palabras tienen doble significado. ¿Es verdad o falso? Falso. ¿Por qué? No encuentro ninguna parte del texto que te especifique lo que dice la clave. A ver, dice, normalmente en japonés las palabras tienen doble significado. Ya. A ver, nos cuenta en su libro El poder de la palabra, un hecho aterrador que trasciende de manera correcta. Ya, la traducción incorrecta de un nuevo verbo, ignorar en su primera acepción, pero también reservarse el comentario en la respuesta japonesa al ultimátum que los aliados habían dado al imperio nipón, de cuya concentración se retuvo el significado de la primera acepción, aceleró al parecer la decisión de Truman de ordenar el bombardeo. Pero los problemas derivados de la interferencia lingüística van más allá. Ya. La dos, los problemas de orden lingüístico pueden esconder otros de distinta índole. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? ¿Los problemas lingüísticos pueden esconder problemas de otra índole? ¿Qué les parece? Verdadero. ¿Por qué? En el texto dice, los problemas derivados de la interferencia lingüística van más allá del externo, macro o internacional. Los problemas afectan también la cotidianeidad, espacio cerrado, la vida íntima. Muy bien. 3. En Potsdam los aliados dieron un último plazo a Japón. Ah, vamos, vamos, vamos. Está ahí habla de la conferencia de Potsdam. Acá está. A ver. Síguese más rapidito, o sea, acá está. A ver, lean esa parte. En Potsdam los aliados dieron un último plazo a Japón. Falso, ¿Por qué? porque dice que aceleraron los bombarderos atómicos de las ciudades. Ya, en Potsdam los aliados dieron un último plazo a Japón, más bien aceleraron. Entonces sería 2 y 3, ¿no?
Marque la opción correcta de acuerdo con el texto. Los problemas lingüísticos pueden ser fácilmente, fácilmente superados. Debajo de una lengua subyace un tipo de ideología de visión del mundo. Tratándose de parejas que hablan lenguas distintas, es suficiente el amor para comunicarse. La vida cotidiana está preservada de problemas lingüísticos. Más de una es correcta. ¿Cuál sería la alternativa adecuada ahí? La B. ¿Cuál? La B. Debajo de una lengua subyace un tipo de ideología de visión del mundo. Claro, muy bien. La vida cotidiana resuelve. No, eso no. Ya está. A ver, problema de aplicación. Ahora sí. Acá nos van a poner una serie más de textos. Ya todo es lectura de aquí en adelante. Y en el siguiente, la siguiente guía que se les está enviando, van a encontrar que todos los temas, o sea, los temas continúan, pero los temas se está botando. A ver, un ratito, no me había dado cuenta, se está botando. Voy a conectar el cargador. Dame un minuto. Si no me avisaba la máquina, a lo mejor estás apagado y ni cuenta me daba. ¿Cuánto que está acá? Vamos a conectarlo acá. Ya está. Si no, la máquina no avisa, ni cuenta me doy. A ver. Listo, seguimos. Entonces dice, lo que les decía, en la guía siguiente van a ver ustedes que viene el tema, ya pero va a venir ejercicio de aplicación, pero también va a venir lectura en todas las prácticas. Usted hay que practicarlo siempre. Una vez que se maneja esto y el resto es más fácil. A ver, problema de aplicación, texto 1. Acá tenemos el texto 1, ¿no? Sobre la general. Cuando hay lectura, yo recomiendo que se lea 2 veces, al menos para empezar. Una vez tendría que leer uno de ustedes y la segunda la tendría que hacer yo. ¿Para qué? Para poder entender mejor los textos. Cuando el texto se lee solo una vez, al menos al inicio no se entiende bien. Ya por eso voy a necesitar que ustedes me ayuden y lean, pero necesito que ustedes mismos ofrezcan, porque están esperando que yo esté llamando, buscando, que no me contesten, porque no todos están en clase, algunos están muteando, están viendo otra cosa o haciendo otra cosa, me hacen perder tiempo. Entonces, mejor es que se ofrezcan los que pueden y si la misma persona va a leer 4 o 5 veces, no importa, no interesa. Porque al fin y al cabo, el que practica es el que aprende acá, el que no, y es problema de él, ¿no? Esto no es un colegio, entonces no hay problema. Ya, a ver, ¿quién quiere leer el 1? Al toque, por favor, rápido, tenemos que leerlo 2 veces. No me estén pidiendo que esté buscando ahí, llamando, uno por uno. Es una pérdida de tiempo. Al toque, ¿quién puede leerlo, por favor, rápido? Yo lo Uy, leo, profesor. ya, gracias. Dale. A lo largo de la década del 80, la General Motors, GM, fue perdiendo constantemente posiciones frente a las grandes corporaciones japonesas y la situación llegó a tornarse tan crítica que la falta de dirección fue puesta en la picota. Aparentemente, la explotación de trabajadores baratos en México no era suficiente para ser competitivo en la nueva situación y se hizo necesario para tomar drásticas decisiones para evitar el desastre. Smith, presidente del General Motors, tomó El toro. el toro por las astas y patrocinó una invasión de millones Inversión. de dólares. Inversión de miles de millones de dólares destinada a renovar drásticamente el proceso productivo de la GM a través de la estrategia significativamente dominada reindustrialización. Se volvió a trasladar el proceso productivo a los Estados Unidos y se construyeron enormes plantas, algunas de decenas de hectáreas de extensión, equipándolas con el último de la tecnología de punta. En un caso,
Una sola planta fue equipada con 250 robots distintos que debían acabar con la presencia de los trabajadores humanos, que con sus demandas económicas e imperfecciones entropiezan la producción. Smith realizó una gira triunfal, inauguró las nuevas plantas y proclamando la nueva época que se abría, en la cual la GM volviera a recuperar su liderazgo mundial. Momentáneamente puesto en cuestión, el balance de los logros de la nueva época costó la cabeza a Smith y $8.000 millones de pérdidas a la GM en tan solo un año. Solo entonces empezó a repararse en algo que los especialistas venían señalando hace algún tiempo. El problema no era tanto de un cambio de tecnologías cuanto de modificar el proceso productivo en su conjunto. Un examen de la forma de organización de la producción de la Honda y la Toyota mostró que su superioridad no radicaba tanto en el empleo de una tecnología muy sofisticada. De hecho, estaba bastante por detrás de aquella elegida por la GM, sino que en una cultura productiva Ya, ahora sí. radicalmente distinta de la existencia de grandes corporaciones norteamericanas. Listo. A ver, ya esa es la primera. Igual el texto hay que leerlo 2 veces, es mejor. A ver, vamos a revisarlo la segunda, ¿ya? Tiene varias preguntas. Dice, a lo largo de la década del 80, la General Motors fue perdiendo constantemente posiciones frente a las grandes corporaciones japonesas y la situación llegó a tornarse tan crítica que la alta dirección fue puesta en la picota. Aparentemente la explotación de trabajadores baratos en México no era suficiente para ser competitiva en la nueva situación y se hizo necesario tomar drásticas decisiones para evitar el desastre. Entonces se tomaron decisiones duras. Smith, presidente de la General Motors, tomó el toro por las astas y patrocinó una inversión de miles de millones de dólares destinada a renovar drásticamente el proceso productivo de la General Motors a través de una estrategia significativamente denominada reindustrialización. Se volvió a trasladar el proceso productivo a los Estados Unidos y se construyeron enormes plantas, algunas de decenas de hectáreas de extensión, equipándolas con lo último de la tecnología de punta. En un caso, una sola planta fue equipada con 250 robots distintos que debían acabar con la presencia de trabajadores humanos que con sus demandas económicas e imperfecciones entorpecían la producción. Smith realizó una gira triunfal inaugurando las nuevas plantas y proclamando la nueva época que se abría en la cual la General Motors volvería a recuperar su liderazgo mundial, momentáneamente puesto en cuestión. El balance de los logros de la nueva época costó la cabeza de Smith y $8 millones de pérdidas a la General Motors en tan solo un año. Solo entonces empezó a repararse en algo que los especialistas venían señalando hacía algún tiempo. El problema no era tanto de un cambio de tecnologías cuanto de modificar el proceso productivo en su conjunto. Un examen de la forma de organización de la producción de la Honda y la Toyota mostró que su superioridad no radicaba tanto en el empleo de tecnología muy sofisticada. De hecho, estaba bastante por detrás de aquella elegida por la General Motors, sino en una cultura productiva radicalmente distinta a la existente de las grandes corporaciones norteamericanas. Entonces, como que le salió el tiro por la culata, ¿no? El haber reemplazado a los humanos por robots. Bien. Entonces, ya una vez que está leído 2 veces, ya se puede analizar, ¿no? Ya está un poquito mejor. Se entiende un poco más. A ver, dice. Un título adecuado para el texto sería la historia de la quiebra de la General Motors en la década del 80. La nueva época de la General Motors, un cambio de tecnología. Causas de la derrota de General Motors ante Honda y Toyota. El fracaso de la estrategia de la reindustrialización de General Motors y errores cometidos por Smith al dirigir la General Motors. ¿Cuál abarca más? Vamos. La D. A ver, el fracaso de la estrategia de la reindustrialización de la General Motors. Ya. El fracaso de la estrategia de la reindustrialización, claro. Terminó quebrando, ¿no? Sí, muy bien.
Ajá, la D. Siguiente, número 2. Es correcto según lo planteado en el texto. Antes de la nueva época de Smith, el proceso productivo de la General Motors no estaba centrado en Estados Unidos sino en México. Ya que los trabajadores humanos entorpecen la producción, es mejor equipar las plantas industriales con 250 robots distintos. La Honda y la Toyota emplean una tecnología mucho más sofisticada que la utilizada por General Motors. Entonces, ¿cuál sería correcta? ¿Solo uno? Sí, solo uno. Muy bien. Ordene cronológicamente, a ver, por tiempos. ¿Qué va primero, segundo? A ver, despido de Smith y pérdida de 8, acá creo que es 8 billones, ¿no? 8 billones de dólares. Decisión de trasladar el proceso productivo de la General Motors de Estados Unidos. Explotación de trabajadores baratos en México. La gira por Estados Unidos inaugurando las nuevas plantas. La C. También está la D y la E. ¿Están seguros que la C? Sí. A ver, la C, ¿qué dice? De explotación de trabajadores baratos en México. Decisión de trasladar el proceso productivo a Estados Unidos. Gira de Smith por Estados Unidos inaugurando nuevas plantas. Despido de Smith, pérdida. Está bien, sí la sé. Listo, texto 2. A ver, ¿alguien quiere leer el texto 2? ¿Un voluntario? Yo, profesor. Listo, léelo por favor. El nacimiento del Minotauro, ser mitológico griego, fue producto de la venganza del dios Poseidón por la afrenta recibida de Minos, rey de Creta. Se dice que el rey cretense sacrificaba anualmente su mejor toro en honor a Poseidón, pero un año que dejó de hacerlo, el dios enfurecido hizo que la esposa del rey, Pasífae, se enamorase del toro blanco que se había librado del sacrificio. Ella confió su pasión a Dédalo, el famoso artífice ateniense que vivía desterrado en Knossos, deleitando a Minos y a su familia con las muñecas de madera animadas que construía para ellos. Dédalo prometió ayudarla y construyó una vaca de madera hueca que cubrió con cuero, le puso ruedas ocultas bajo las pezuñas y la llevó a la pradera de las cercanías de Cortina, donde el toro blanco parecía entre las vacas de Minos, pasía entre las vacas de Minos. Luego de enseñar a Pasífae cómo se abría la portezuela corrediza situada en la parte trasera de la vaca y de ayudarla a entrar con las piernas metidas en los cuartos traseros, se retiró discretamente. El toro blanco no tardó en acercarse y montar a la vaca de madera, de modo que Pasífae vio satisfecho su deseo y a su tiempo dio a luz al Minotauro, monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano, al que Minos confinó en el laberinto que mandó construir a Dédalo. Muy bien. La leyenda del Minotauro, ¿no? Y acá vienen las preguntas. A ver. El nacimiento del Minotauro, ser mitológico griego, fue producto de la venganza del dios Poseidón por la afrenta recibida de Minos, rey de Creta. Se dice que el rey cretense sacrificaba anualmente su mejor toro en honor a Poseidón. Pero un año que dejó de hacerlo, el dios enfurecido hizo que la esposa del rey, Pasífae, se enamorase del toro blanco
que se había librado del sacrificio. Ella confió su pasión a Dédalo, el famoso artífice ateniense que vivía desterrado en Nosos, deleitando a Minos y a su familia con las muñecas de madera animadas que construía para ellos. Dédalo prometió ayudarla y construyó una vaca de madera hueca que cubrió con cuero. Le puso ruedas ocultas bajo las pezuñas y la llevó a la pradera de las cercanías de Gortina, donde el toro blanco pacía entre las vacas de Minos. Luego de enseñar a Persífae cómo se abría la portezuela corrediza situada en la parte trasera de la vaca y de ayudarla a entrar con las piernas metidas en los cuartos traseros, se retiró discretamente. El toro blanco no tardó en acercarse y montar a la vaca de madera, de modo que Persífae vio satisfecho su deseo y a su tiempo dio a luz al Minotauro, monstruo con cabeza de toro y cuerpo humano, al que Minos confinó en el laberinto que mandó a construir Dédalo. O sea, la leyenda pues del Minotauro, ¿no? Muy interesante. A ver, vamos a revisar el texto 2. Las preguntas. Dice la pregunta 4. Pregunta 4. Señale la paráfrasis que corresponde al texto subrayado. El nacimiento del Minotauro puede ser mitológico griego, fue producto de la venganza del dios Poseidón por la afrenta recibida de Minos, rey de Creta. Entonces, acá lo que tenemos que buscar es la paráfrasis, es decir, aquella alternativa que replique mejor esta frase. Solo el dios Poseidón era capaz de crear en Creta un ser mítico como el Minotauro. La presencia del Minotauro fue el resultado de la revancha contra el dios Poseidón por el agravio de Minos. De no haber sido por la ofensa del rey Minos, el Minotauro jamás hubiera aparecido en Creta. Y la ofensa del rey Minos contra el dios Poseidón trajo como consecuencia la concepción del mítico Minotauro. La aparición del Minotauro fue posible por la revancha de Minos contra el dios Poseidón. Entonces, ¿cuál sería la mejor paráfrasis? La D. La ofensa de Reminos contra el dios Poseidón trajo como consecuencia. Muy bien. Sí, es correcto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no la marca? Qué raro. Ya sé ya. Qué raro. Ya, vamos a la siguiente. Ahí está. Listo. 5. Se puede afirmar a partir del texto, el más importante inventor de la antigüedad fue el ateniense Dédalo. Minos rechazó siempre al Minotauro por la vergüenza que este causaba. Dédalo era un personaje conocido en la corte rey de Creta. Los dioses solían vengarse de aquellos que no cumpliesen con el sacrificio anual. Dédalo logró escapar del laberinto que le fue encerrado. Entonces, se puede afirmar a partir del texto qué cosa. A ver, la D. Que la D, los dioses solían vengarse de aquellos, claro, que no les cumpliesen. A partir del texto se puede afirmar que Dédalo era el único artesano capaz de construir el artefacto de madera que Persífae requería. Poseidón, para llevar a cabo su venganza contra el rey Minos, tuvo a Dédalo como cómplice. Persífae se sintió atraída por el toro blanco como consecuencia de la venganza de Poseidón. Cada año en Creta se sacrificaba en honor a Poseidón únicamente los mejores toros blancos. Persífae tuvo siempre inclinaciones sexuales que escapaban a los límites de lo permisible. La C. La C, a ver qué dice la C. Persífae se sintió atraída por el toro blanco como consecuencia de la venganza de Poseidón. Sí, muy bien, perfecto. Número 7. El mejor título para el texto anterior, ¿cuál sería? El mito del origen del Minotauro, Persífae y su pasión prohibida, la venganza del dios Poseidón contra Creta, breve reseña biográfica del Minotauro, o explicación del origen histórico del Minotauro. La ¿Qué dice? El mito del origen del Minotauro, ya está. Listo.
Vamos a revisar uno más. Creo que nos alcanza el tiempo aunque sea para empezarlo. Ah, y es el último, y ahí acaba el libro también. Vamos a leerlo, pues ahora hasta dónde llegamos. ¿Alguien que quiera leerlo? ¿Algún voluntario, nadie? Yo, profesor. Ya, léelo, por favor, gracias. Pocos son los afortunados que han oído hablar de la vaquita marina, Pocoena sinus, y poquísimos son los que la han visto. Esta marsopa perteneciente a la familia de los fiocénidos, parientes de los delfines, fue descubierta por la ciencia hace más de 50 años. Se han realizado escasos estudios sobre ella por lo restringido de su hábitat en las aguas del Alto Golfo de California, muy cerca de la costa de la Baja California, México, y también en el delta del río Colorado, Estados Unidos, y por lo difícil que resulta encontrarla viva. De ahí que solo es posible obtener ilustraciones basadas en la observación de ejemplares muertos. El único cetáceo endémico de México fue atrapado por primera vez accidentalmente en la década de 1950 por los pescadores de la Totoaba Cyclone McDonald's en el Golfo de California, y con ello de la comunidad científica empezó a conocerlo. Debido a su escaso valor comercial, las vaquitas terminaban abandonadas en la playa. Por otro lado, en los años 60 se declaró la veda total a la pesca de la totoaba. Actualmente ambas especies están en peligro de extinción. Por ello, el gobierno mexicano y otros organismos internacionales han tomado acciones decisivas para la recuperación del cetáceo a través del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita. En 1993, el área de distribución de la marsopa vaquita fue declarada reserva de la biosfera Alto Golfo de California y delta del río Colorado. Muy bien, perfecto. Delta del río Colorado. Dice, pocos son los afortunados que han oído hablar de la vaquita marina, Pocoena sinus, y poquísimos los que la han visto. Esta marsopa perteneciente a la familia de los fiocénidos, parientes de los delfines, fue descubierta por la ciencia hace más de 50 años. Se han realizado escasos estudios sobre ella por lo restringido de su hábitat en las aguas del Alto Golfo de California, muy cerca a la costa de Baja California, México, y también en el delta del río Colorado, Estados Unidos, y por lo difícil que resulta encontrarla viva. De ahí que solo es posible obtener ilustraciones basadas en observaciones de ejemplares muertos. El único cetáceo endémico de México fue atrapado por primera vez accidentalmente en la década de 1950 por los pescadores de la Totoaba en el Golfo de California, y con ello la comunidad científica empezó a conocerlo debido a su escaso valor comercial. Las vaquitas terminaban abandonadas en las playas. Por otro lado, en los años 60 se declaró la veda total a la pesca de la totoaba. Actualmente, ambas especies están en peligro de extinción. Por ello, el gobierno mexicano y otros organismos internacionales han tomado acciones decisivas para la recuperación del cetáceo a través del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita. En 1993, el área de distribución de la marsopa vaquita fue declarada reserva de la biosfera Alto Golfo de California y delta del río Colorado. Las preguntas. Primera, ¿cuál sería el título más adecuado para el texto? La vaquita marina y su desarrollo en el Golfo de California y el delta del río Colorado. La marsopa vaquita, hábitat restringido y recuperación de la especie. El Comité Internacional de la Recuperación de la Vaquita y la Reserva del Golfo de California. Características, hábitat y limitaciones de la vaquita marina. Descubrimiento, estudio y conservación de la vaquita marina. ¿La E? Descubrimiento, estudio y conservación de la vaquita marina. Sí, está bien. La E, muy bien. Siguiente. ¿Cuál sería la idea central del texto? El hábitat restringido de la poca difusión acerca de la vaquita marina son las causas por las que se ha prohibido su pesca. La vaquita marina es el único cetáceo endémico de México que recibe el apoyo del gobierno y del organismo internacional para su recuperación. La vaquita marina es un cetáceo poco conocido de hábitat limitado, actualmente protegido por organismos internacionales debido a que es una especie en vía de extinción. El tardío descubrimiento de la marsopa vaquita no ha permitido suficientes estudios y, por el contrario, ha contribuido a que actualmente se encuentre en vías de extinción. Y la vaquita marina es una de las especies menos conocidas por más importantes en el área del Golfo de California y el delta del río Colorado.
La D. ¿Cuál? La D. La B. D. La D. El tardío descubrimiento de la marsopa vaquita no ha permitido suficientes estudios, por el contrario. Claro, muy bien. Está bien. Listo. Ya. La número 10 y la número 11 la pueden acabar ustedes, ¿no? Ya. Sí, porque tiene que irse a otra clase. Ya, me dijo el profesor Rafael que se conecten a la otra clase y ya nos estamos viendo pues la próxima semana, ¿no? Ya inauguramos libro, creo, la otra semana. Ya con ya terminamos. Bien, listo. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense, que les vaya bien y no se olviden de ingresar a su otra clase. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profesor. Chao.